Muy buenos días. En el día de hoy vamos a realizar el análisis modal para un edificio como el que vemos, el cual tiene, vamos a ver acá las longitudes que hay entre los vanos. Tenemos que en X la separación entre columnas es de 4 metros, en dirección Y es de 5 metros y tenemos altura entre pisos de 2.7 metros. Tenemos que es un pórtico de concreto, el cual está hecho entonces con los materiales, un concreto de 28 megapascales o 4000 psi y acero de refuerzo grado 60. Es decir, con un FY igual a 420 megapascales. Tenemos además que nuestras secciones son de son columnas de 30 por 30 y vigas de 30 por 40. Ya previamente hemos definido las cargas, las cuales son para la cubierta. Tenemos, bueno, cabe recalcar que es una placa maciza de espesor igual a 12 centímetros. Carga viva de la cubierta de 0.5 y la carga muerta de 3.5. Y para los entrepisos, carga viva de 5 kilonewtons por metro cuadrado y carga muerta de 3.5 kilonewtons por metro cuadrado. Teniendo ya cargado nuestro modelo, lo que tenemos que pasar a hacer es definir nuestros casos de carga. Es decir, nosotros ya tenemos lo que es la carga muerta, la carga viva, la carga de la cubierta, carga viva de la cubierta, la carga de acabados. Entonces la carga modal, que es para lo que vamos a hacer, se crea automáticamente, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a ver qué propiedades tiene. Damos en modificar y nos sale que nos va a tomar un número máximo de modos igual a 12. Perfecto, acá tipo de carga, tipo de caso de carga, modal, ok. Lo siguiente es, antes de definir las combinaciones de carga, definir el espectro de respuesta para nuestro edificio. Vamos aquí a crear uno que sea para la norma sismorresistente de Colombia, NSR10. Le vamos a dar añadir nueva función y vamos a ingresar los valores que nos va a dar nuestra norma sismorresistente. Vamos a suponer que nuestro edificio va a estar ubicado en la ciudad de Barrancabermeja. Estos valores, bueno, se sacan de lo que es A sub A, A sub B, A sub E y A sub D, del apéndice A4 de la norma sismorresistente. Entonces, si es para Barrancabermeja, tenemos que A sub A es igual a 0,15 y A sub B igual a 0,15. Vamos ingresando los valores, 0,15 y 0,15. Tenemos además los valores de A sub E y A sub D, serían 0,06 y 0,04. Y 0,04. Listo. El grupo de uso que le vamos a dar, esto ya no lo han definido, pues entonces va a ser el grupo de uso, va a ser el número 3. Y el perfil de suelo, el tipo D. Según esto se nos modifica nuestro espectro. Nosotros tenemos grupo de uso 3. Nos pide los valores de F sub A y F sub B, los cuales los sacamos de la tabla A243 y A244. Para un valor de A sub A y perfil de suelo tipo D, es decir, acá nos paramos en la tabla, en el perfil de suelo tipo D,
y A sub A igual a 0,15, es decir, entre A sub A igual a 0,1 y 0,2, tenemos el valor de 1.5 para el valor de f sub A. Lo mismo para f sub B. Para un tipo de suelo D, nos paramos entre 0,1 y 0,2 para A sub B y obtenemos un valor de 2.2 para f sub B. Entonces obtenemos estos dos valores. F sub A igual a 1.5 y f sub B igual a 2.2. 1.5 y 2.2. Perfecto, le damos OK y ya tenemos creado nuestro espectro, el cual no le hemos puesto el nombre. Dámosle espectro Barranca Bermeja. OK, y el otro que tenemos lo podemos eliminar. OK, ahora sí podemos pasar a crear nuestras combinaciones de carga, las cuales serían 1.2D, 1 más 1.6L. Bueno, vamos a la norma entonces. Serían combinaciones básicas. El diseño de las estructuras, sus componentes y cimentaciones debe hacerse de tal forma que sus resistencias de diseño igualen o excedan los efectos producidos por las cargas mayoradas en las siguientes combinaciones. Tenemos acá. Estas combinaciones de carga mayoradas son las que se usan si estamos diseñando por resistencia, ¿sí? Entonces serían estas segundas. Las primeras que aparecían eran para el estado límite de servicio. Nosotros estamos diseñando es por método de resistencia. Entonces tenemos que introducir estas cargas, estas combinaciones de carga en SAP para hallar nuestras fuerzas en los elementos. Por ejemplo, F son las cargas debidas al peso y presión de fluidos, en este caso no aplica. T, fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, tampoco lo estamos teniendo en cuenta. G, carga debida al granizo. H, cargas debidas al empuje lateral del suelo. El que sí vamos a tener en cuenta más adelante es R, que es igual al coeficiente de capacidad de disipación de energía, pero bueno, eso va a ser más adelante. En este caso solo vamos a tener las básicas, que es la carga muerta y la carga viva, bueno, y la de cargas sísmicas. Entonces vamos a meter estas cargas, ¿sí? Primero sería 1.4D, que serían carga de acabados y carga muerta. Ponemos el nombre 1.4D. OK. Vamos a agregar la siguiente, que es 1.2D más 1.6L más 0.5 L sub R. La siguiente, bueno, ponemos el nombre para que no nos confundamos después. 1.2D más 1.6L más 0.5 L sub R. OK, la siguiente 1.2D más 1.6 L sub R más L 1.0L. Entonces estaría 1.2D .6LR y 1.0L. OK.
creamos la siguiente, que sería 1.2D más 1.0L más 0.5 L sub R. Estaría D con 1.2 L con 1.0 y L sub R con 0.5. L. No, acá le ingresé mal. LR no, es L. L con 1 y LR con 0.5. Correcto. Creamos las siguientes, que son las que tienen las variaciones según el sentido de eso, X, que serían 1.2D más 1.0L más 1.0E sub X. Estaría acá, carga muerta, 1.2 muerta, L 1.0. Pero entonces acá en la parte de 1.0 E sub X resulta que no hemos creado el caso de carga. Entonces tenemos que ir a definir load cases, add new load case, y lo vamos a llamar fuerza en X. Vamos a decir que obedece a un espectro de respuesta y lo vamos a poner en la dirección X y que coja el espectro de Barranca. El factor de escala acá va a ser la gravedad, porque como sabemos el espectro de respuesta se crea como fracción de la gravedad. ¿Listo? Entonces acá le damos que esta es para la dirección en X, que es Fx. Ok, y creamos la otra, que va a ser fuerza sísmica en Y. Espectro de respuesta, y le ponemos acá en dirección U2, factor de escala 9.81, add. Ok. Revisando la teoría, acá en A363 de la norma dice la estructura, bueno, este era un ejemplo en el que sí había irregularidad en planta de tipo 5P, ¿sí? Sistemas no paralelos, en ese caso. Entonces decía, la estructura posee irregularidad en planta tipo 5P, por cuanto de acuerdo a A363 se deben tener en cuenta los efectos ortogonales, suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en dirección perpendicular. O sea, sería 100% dirección en X, acompañado de un 30% en dirección Y y viceversa. Pero en este caso, como no tenemos esta irregularidad, vamos a dejar que actúe simplemente 100% en una dirección y en el otro caso 100% en la otra. Ok, ahora sí seguimos creando las combinaciones de carga. Vamos a modificar el último que creamos, que es con E sub X. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Que sea con Fx y factor de escala 1.0. Le damos añadir y ya lo tenemos. Podemos crear el mismo y modificarlo, porque lo necesitamos ahora es
1.2D más 1.0L menos, esta vez va menos 1.0 E sub X, por lo tanto el factor de F sub X le ponemos que es menos, lo modificamos y listo, ya tenemos. Ahora vamos a añadir una copia de este, y este va a ser 1.2D más 1.0L más 1.0 E sub Y. Vamos a modificar acá que ya no es Fx sino es Fy, el factor de escala es 1.0, modificar y listo, ya lo tenemos. Ahora creamos una copia de ese y decimos que sea 1.2D más 1.0L menos 1.0 E sub Y. Es decir, modificamos el coeficiente, ya no es 1 sino es menos 1 para F sub Y, modificar y OK. El siguiente que nos dice la norma es 0.9D y el último 0.9D más 1.0E. Pues no creo que el 0.9D influya mucho, pero pues vamos a incluirlo, si la norma lo dice, pues. Entonces acá le ponemos 0.9D y que sea carga muerta 1, digo 0.9 at y det también 0.9. OK, y pasamos a crear los 4 que nos faltan, que serían 0.9D más 1.0 E sub X, que sería bueno el 0.9D, y el 1.0 E sub X, que sería F sub X por 1, añadir. OK, añadimos copia de ese, va a ser 0.9D menos 1.0 E sub X, entonces este factor cambia por menos 1, modificar. OK, vamos a crear otra copia que va a ser 0.9D más 1.0 E sub Y. Entonces acá cambiamos que ya no es Fx sino F sub Y con signo positivo, modificamos. OK, y creamos el último, que es 0.9 más menos 1.0 E sub Y. Cambiamos este por menos 1, modificamos y listo. Y listo, ya tenemos hasta acá nuestras combinaciones de carga. Vamos a dejar este video hasta acá y voy a continuar la segunda parte en el siguiente, en el que vamos a hallar las derivas por el método modal espectral y las fuerzas que actúan sobre nuestros elementos estructurales.